Hola, muy buenos días, Miriam. Pues sí, lo vuelvo a Sí, escuchar y me vuelvo a, me desgarrador, vuelvo a Leila, interesar, desgarrador. ¿no? Y más, pues como madre de familia, pues evidentemente dices, no, se contuvo la mamá, ¿no? Sí, sí, sí. Muy desafortunado, ¿no? E impotente la situación, ¿no? Sí. Pues bueno, ¿no? O sea, aquí vemos también que en muy pocas ocasiones, hay que decirlo, se da este diálogo con el juez. Y tenemos la oportunidad, ¿no? Ahora con el nuevo sistema de justicia que se pueda socializar, lo que imagínate lo que no se ve generalmente, lo que queda ahí oscuro, lo que es la resolución de los Ajá. jueces aún teniendo pues todos los elementos, ¿no? Bueno, al parecer, ¿no? Que se cuenta con todos los elementos. Y si te fijas, pues es muy claro, ¿no? Y se sostiene el juez en decir, no se corrobora que hay tocamientos, perdón, dice, solo se corrobora que hay tocamientos, y creo que ahí viene más pues este coraje, ¿no? Que al final de cuentas nos impregna, Ajá. y dice, y el resto de la información no fue corroborada, ¿no? Y no hay suficiencia, o hay más bien insuficiencia probatoria, y por parte de la fiscalía lo dice, ¿no? Es como ahí muy velado lo que dice, ¿no? Entonces, esos son los elementos con los que Wallace decide emitir un fallo, pues no condenatorio a la persona, ¿no? Y bueno, después el Poder Judicial saca un comunicado diciendo justo que no existían las condiciones en el peritaje psicológico, ¿no? Lo que nos habla de una posible, digamos, integración débil también de la carpeta de investigación, ¿no? Aunque él lo dice, todavía esto puede ser exhaustivo. En fin, la sentencia emitida evidentemente no es absolutoria, ¿no? Y la familia pues de la víctima va a tener que recurrir a un recurso para impugnarla, ¿no? Pero justo en estos 5 minutos que dura el audio que tú nos compartiste un pedazo aquí, pues nos podemos ver de la realidad, como tú dices, de muchas víctimas y de muchas familias en nuestro país, ¿no? De la dificultad, de la desesperación y también de la desesperanza de cómo poder acceder al sistema de justicia, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de generar mayor revictimización para la menor y para las familias, sino también el hecho de que tener que buscar justicia en nuestro país es costosa física, emocional y económicamente, porque un recurso con la mano en la cintura el juez dice, pues impúgnelo, ¿no? Impúgnelo, si no está de acuerdo, pues sí, como si un escrito, una denuncia, ¿no? Te costara 5 pesos, ¿no? Cuando es Ujú. carísimo poder pagar un acceso a una defensa buena, ¿no? Ayer justo el Senado aprobó un punto de acuerdo para pedir la destitución del juez, ¿no? Y que se utilicen los canales adecuados como pues los sistemas de control que existen también para los Ujú. jueces, ¿no? Y este tema, como tú dices, pues aún se vuelve más alarmante si pensamos en que las infancias son una de las poblaciones más vulnerables y con menos posibilidades de poder acceder a justicia, ¿no? Donde muchas denuncias llevan precisamente la revictimización que deben de enfrentar las propias denuncias y no solo la incredulidad a veces del sistema, del aparato de justicia, sino también de las propias familias, ¿no? Es un doble proceso, ¿no? Como tú bien decías, pues las cifras son alarmantes. México encabeza el primer lugar a nivel mundial de abuso infantil según datos de la OCDE, ¿no? Y el propio comunicado del Poder Judicial ayer decía que solamente en el 2023 se emitieron 725 sentencias Ujú. en el Estado de México por abuso sexual y violación a menores. O sea, eso tendría que tener un foco medular para que los jueces, ¿no? Y las fiscalías pusieran unos ojos preponderantes en la atención a las infancias, ¿no? Ujú. Porque justo, pues el Estado de México es una de las entidades que también tiene los municipios, el mayor número de municipios alertados, ¿no? Sí. Casi el 22, 23 municipios de los 125, y Tlalnepantla es uno de ellos, ¿no? Ujú. Y como tú Sí. dices, también el Estado de México pues encabeza la lista nacional
de delitos de feminicidio, según el Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, digamos, ¿de qué sirve tener municipios alertados, no? ¿De qué sirve tener estas cifras si el acceso a la justicia no está siendo compatible con las necesidades y con las problemáticas que tiene las realidades de nuestro país, ¿no? O sea, desde hace un par de años las reformas en derechos humanos van encaminadas en que los jueces tengan que aplicar determinados principios y determinados enfoques para poner por delante la preponderancia de los derechos humanos. Y hablando de las infancias, existe un principio que se llama el principio interés superior de la niñez, ¿no? Que es un principio que está elevado a rango constitucional y en el cual se dice que toda situación, digamos, que involucre a niños, niñas e incluso adolescentes, se trata siempre de proteger y poner en el centro el privilegio de los derechos de las infancias, ¿no? Y no podemos decir o no nos podemos excusar con decir una contradicción de tiempo cuando es una niña, ¿no? Que ha pasado por un trauma, porque incluso las personas que se han enfrentado a situaciones de casos de delitos sexuales, la Suprema Corte también ha resuelto, ¿no? Que no necesariamente tienen que recordar detalles. O sea, se contradice por todos los rumbos, ¿no? Y pasa una cosa, fíjate, que tanto el personal de la Fiscalía como el Poder Judicial tienen un temor de ser fiscalizados, ¿no? De hacer una sobreinterpretación, digamos, ¿no? Y hay un temor de que se les abra un procedimiento. Entonces, lo que prefieren muchas veces es respaldarse en tecnicismos, ¿no? Para que sea una segunda instancia la que resuelva, ¿no? Entonces, esto también es una forma de omisión y de corrupción, porque estás en aras de proteger, digamos, o de protegerte a ti por no quedar como en un espacio tendencioso, estás negando la posibilidad de acceso de justicia a las personas, ¿no? Y lo que estás haciendo es dilatar ese acceso a la justicia a las personas. Eso si no hay otra situación, ¿no? Dígase de corrupción o de omisiones de otro índole, ¿no? Entonces, lo que pone aquí también en la discusión y en el ojo es que sí hay una necesidad de voltear a ver estos aparatos que generalmente están basados en técnica, ¿no? Como son las fiscalías, ¿no? O como son el Poder Judicial. Evidentemente hay un problema de narrativa, de acceso de justicia en México, y que este tipo de ejercicios lo único que hace es aumentar, digamos, la desconfianza en elementos o en organismos que son fundamentales para el sostenimiento de una democracia, ¿no? Así es, ¿no? Muchas mujeres se quejan, y con justa razón, del trato que se da en de estos aparatos, la poca sensibilidad, y pues yo no sé si sería más efectivo, Leila, que estos casos los tratara gente preparada, con perspectiva de género. O Se sea, ¿qué se supone que tiene los que jueces hacer? son altamente capacitados, constantemente No, capacitados. pues Por eso, más bien, lo sí, que tenemos que hacer efectivos son los contrapesos que existen para revisar el trabajo del Poder Judicial en general y de las fiscalías, porque no pasa, no estamos acostumbrados, y tampoco desde las oficinas, digamos, gubernamentales, a que se nos como ciudadanos, a pedir que se les abra procedimientos, ¿no? Y si lo hacemos, pues quedan muchas veces obsoletos. Entonces, creo que esa es una herramienta que está ahí, que la ciudadanía podemos hacer uso, pero que también, digamos, el gobierno tendría que en un momento dado apoyar a la ciudadanía para hacer, digamos, ese contrapeso, ¿no? Yo entiendo que es difícil observar a todo el comportamiento de los jueces, sobre todo porque es un limbo, ¿no? El Poder Judicial está obligado a transparentar o hacer pública solamente un porcentaje de sus sentencias. No todas las sentencias están de acceso público, imagínate, ya desde ahí, ¿no? O sea, es todo un limbo saber cómo se resuelven, si tienen realmente enfoque de género. Es complejo ese
ese proceso, digamos, pero existen canales para que podamos ir abriendo como ese nicho, ¿no? Y yo creo que el exponer este tipo de casos, Sí, pues, permite eso, claro. ¿no? Es decir, cuántas capacitaciones ha tenido el juez y que eso no es suficiente, ¿no? Así es. Porque se escuda en un tecnicismo que ya uno, que es anticonstitucional porque no pone el Ajá. interés superior de la niñez, y en segunda porque la Suprema Corte ya ha sido muy claro en este tipo de Bien. falta de elementos, digamos, Ujú. cuando estás trabajando con una víctima, ¿no? Sí, así es. Muy bien, Leila, Con pues una víctima de violencia sexual. sí, Leila, muchísimas gracias por hablarnos sobre este tema. Te agradecemos, te enviamos un saludo. Muchas gracias, hasta luego, buen día. Bye, bye. Ahí está.